Paraguay reco hetamba eponande yoyahaiba. Upebare yesharamo hañamomba eguasubebana coñanderecoja. Bienvenidos a otro especial de Paraguay Salvaje. Y en esta ocasión les quiero presentar a un animal muy particular y especial que habita acá bajo el arenoso suelo chaqueño, el tucatuca. Se trata de un interesante roedor subterráneo que tiene un tamaño de pequeño a mediano y tiene un aspecto muy raro que parece una rara mezcla entre ratón y castor. Presenta un cuerpo robusto, un pelaje suave y también unas garras que le ayudan a excavar. Este animal también presenta incisivos grandes que también le ayudan a excavar y alimentarse ya sea de raíces, tubérculos y otras plantas subterráneas. Realmente todo su cuerpo está adaptado a la vida subterránea, ya que vive en madrigueras excavadas en el suelo. Estas madrigueras le proporcionan protección ya sea contra los depredadores y también contra las condiciones climáticas extremas acá del Chaco Seco, ecorregión del cual es endémico. Su hábitat natural son las sabanas chaqueñas, en donde nos encontramos en este momento, que es un hábitat arenoso, y ya podemos observar a simple vista los cúmulos de arena que van dejando en las entradas de sus madrigueras y túneles. De hecho, este animal se pasa la mayor parte de su tiempo excavando sus madrigueras y con un poco de suerte los podemos observar trabajando, y si no, incluso los podemos escuchar. De hecho, son conocidos como tuca-tuca o tuco-tuco debido al sonido característico que realizan al trabajar, ya que estos animales van golpeando su cabeza por las paredes de sus madrigueras, haciendo como un sonido de tuca-tuca repetitivo, y eso se puede escuchar claramente desde las profundidades del suelo arenoso. Estos pequeños mamíferos son solitarios y territoriales y muy raras veces salen a la superficie. Pero cuando salen pueden mostrar su carácter intimidando con gran valentía a cualquier adversario sin importar su tamaño. Por ello es muy importante tener en cuenta que por más tiernos que se vean es mejor mantener distancia, ya que estos animales no dudarán en usar sus poderosos dientes frontales para defenderse. Como pudieron ver, los tuca-tuca son animales súper interesantes, pero además de eso, forman parte importante de la cadena trófica chaqueña y debemos de conservar su hábitat. Espero que hayas disfrutado de este especial y nos volvemos a encontrar en una próxima edición con más de Paraguay Salvaje.